Empezamos con el nuevo esquema de liderazgo que les propongo ante la situación actual que decíamos empieza a haber una difusión de ideas libertarias, la tecnología con la inteligencia artificial, la Big Data empodera al empleado y el jefe está, ¿no?, diciendo, ¿y esto ahora cómo lo gestiono? Y por otro lado, las nuevas generaciones que empujan y demandan nuevos tipos de liderazgo. Ese es el contexto de lo cual vamos a hablar ahora. Entonces, en este ensayo lo que les propongo es repasar algunos conceptos de liberalismo y algunos conceptos de liderazgo ágil. Entonces, cosas que me han servido para preparar este ensayo y esta charla, por un lado es la división del conocimiento, ¿sí?, en cambio de la división del trabajo, el orden espontáneo, que nos podemos organizar sin que no haya una planificación centralizada necesariamente, el derecho consuetudinario, es decir, nos fuimos haciendo acuerdos o consensos con el tiempo para llegar a donde estamos a nivel de reglas y de procesos, la acción humana, ¿no?, como un acto esencial del individuo, el sistema de precios como lo que nos permite intercambiar, darle un valor y agilizar los intercambios y que sucedan, los contratos voluntarios, sin que nadie nos diga que tenemos que firmar en un lugar u otro, las reglas claras y el enforcement de esa regla clara, o sea, el ejercicio de la justicia a partir de esa regla que hemos acordado o asumido, el pensamiento crítico, es decir, cómo puedo pensar esta situación fuera de mí, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué puedo mejorar de esto? En esto yo digo, soy sujeto, pero si yo me pienso como objeto, recién ahí puedo mejorarme. Si no, soy un sujeto que sigue haciendo. Ahora, si me pienso como objeto, me analizo, me dedico tiempo a frenar el balón y poder pensarme como objeto, ahí aparece lo que yo creo que es el pensamiento crítico. Por otro lado, la responsabilidad, como una palabra maravillosa, que vamos a hablar más de eso en breve. Aceptar que hay riesgo e incertidumbre, que el futuro está por hacer, como decíamos, y no hay nada que en los próximos 3 segundos sepamos que va a suceder, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Decíamos que el futuro está por hacer y no es un porvenir. Que tenemos preferencias ordinales, que podemos saber que me gusta más tal equipo que otro, o me gusta tal canción que otra. Bueno, tengo mi preferencia. Creo que los conceptos libertarios también nos habilitan mirar más entender más el presente y mirar más hacia el futuro, más que estar mirando para atrás y viendo a ver cómo cambiamos un pasado que ya pasó y que nadie tiene el poder de cambiarlo, no hay forma de cambiar ese pasado. El concepto del libre mercado, que sabemos que hay, ¿no?, oferta y demanda, y que le damos un valor subjetivo a las cosas, a los servicios, y que depende de la visión del consumidor o del demandante y no necesariamente del oferente. Todos estos conceptos, bueno, me parece que es un resumen de algunas cosas que creo que aplican al concepto de liderazgo que ahora les voy a comentar. Por otro lado, desde el punto de vista de conceptos de liderazgo basados en las personas, ¿sí? Algunos existen lo que llaman las metodologías ágiles, no sé si alguno tiene conocimiento de esto, ¿no?, donde se trabaja mucho con este tipo de conceptos. Esto le podemos llamar con el nombre que quieran. Yo trabajo hablando el que me entiende como liderazgo ágil, el que me entiende liderazgo basado en las personas, pero vamos a ver que hay un equilibrio entre los dos esquemas de la jerarquía y las personas, ¿sí? Conceptos que a mí me gusta, sobre los cuales yo trabajo y creo que tienen que ver, cruzan con el concepto del liberalismo: ser protagonistas, tener un propósito, tener una misión, querer crecer, querer mejorar, fijar objetivos y no hacer cosas que están en el aire, sino tener claro qué queremos lograr, trabajar más en el logro que en la tarea específica, dar libertad para que la gente encuentre su logro, evaluar la performance, o sea, cómo estás haciendo las cosas. Hay desde el liderazgo ágil
abrimos nuestra actuación para que otro opine y nos mejore. ¿Sí? Eso es muy interesante, evaluar la performance en temas de liderazgo ágil. Por otro lado, a partir de esa evaluación de performance, hacemos una evaluación, valga la redundancia, y podemos desvincular personas de una organización porque no están de acuerdo a nuestros valores, a nuestros mínimos de performance y demás. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de que la gente ingrese a una organización y salga de la organización. Y no quede 50 años o 40 o 20 años trabajando simplemente porque no echamos a nadie. Y acá echar a nadie no es malo. Bueno, a mí me ha pasado en más de una organización desvincular gente donde le estamos haciendo un bien a la persona, porque por ahí no podía decir que no y lo ayudamos a decir que no porque seguramente le convenía estar en otra posición. A lo mejor estaba siendo portero del equipo y a lo mejor tenía que ir a hacer los goles. ¿Sí? Eso está bueno, evaluarlo y hablarlo con las personas. Permitir opinar a las personas. Hay organizaciones en las cuales la gente no tiene el permiso de opinar o la libertad de opinar o está sujeto a algún tipo de condena si emite su opinión. El respeto a esa opinión. La empatía, trabajar desde el punto de vista emocional, la asertividad al comunicar, ser claro, entender las emociones del otro, entender mis propias emociones. Poder decidir. Hay gente en ciertos esquemas que no les permiten decidir, sino que la decisión está totalmente centralizada. Entonces no hay ningún riesgo. Yo hago lo mío, no hay riesgo, decidirá otro. Informo para arriba generalmente y alguien tomará la decisión. Tener datos para poder aprender de ellos, empoderar a las personas, escuchar en forma activa, sin prejuzgar, preguntando cuando no entiendo, cuando hay otra opinión, saber que como jefe no tengo la verdad absoluta, que no soy un sabelotodo, que puedo venir sin tener el 100% de la información o de la seguridad de la decisión, aceptar las cosas como son y no resentir, lo que hablábamos antes, no querer cambiar el pasado. Resentir es volver a sentir, algo que no acepto, entonces digo, bueno, lo resiento y estoy mirando para atrás, ¿no? Y si miro para atrás voy a chocar, voy a accidentarme. Saber consensuar, vamos a hablar de esto más profundamente en breve. La diferencia entre culpa y responsabilidad. Yo no creo en la culpa, pero sí creo en unos esquemas de responsabilidad, porque me habilitan a encontrar personas que pueden entender que tienen la habilidad de responder por determinada situación y a partir de ahí plantear caminos de acción para la mejora. Con el culpable no logro un cambio en la acción, sino reducir la autoestima de la persona que es víctima del juicio, digamos, ¿no? Error y aprendizaje va en línea con eso. Yo no creo tanto en el error, sino en que esto sucede para que yo aprenda algo, ¿no? Así yo me tomo mi vida particularmente. Trabajar con lenguaje generativo, o sea, dialogar con lenguaje que genera realidades nuevas porque tengo un propósito en mente, ¿sí? Vamos a ver más adelante que a mí me gusta abrir la boca con un propósito y no hablar por hablar, ¿no? Y muchas veces no tenemos esto tan claro. Saber hacer peticiones. La petición es una forma de intercambiar los dones y las capacidades entre nosotros en función de la oferta que tú tengas. Colaborar, que es trabajar juntos, ¿no? Colaborar, trabajar en equipo. Comprometerme a algo en función de la promesa que hice, poder comprometerme. Y por último, generar ámbitos de intercambio de información o de decisiones en una reunión, que es lo que nos permite, un diálogo, que es lo que nos habilita nuestra capacidad como seres humanos de hablar con otras personas en una reunión. Y eso para mí es el mercado. El mercado es, en términos de la organización, el equivalente al mercado es una reunión. Porque yo hablo contigo, tú eres oferta, yo soy demanda. Tú me pides, yo satisfago.
¿Ok? Entonces, una reunión es un mercado, donde estamos ahí, o en el mercado, no, la lonja, donde intercambiamos nuestros bienes y nuestros servicios. ¿Está bien hasta acá? Entonces, basado en esta idea de conceptos, en el ensayo yo digo, bueno, tiene mucho que ver todo esto. Entonces, a partir de ahí, les hago mi propuesta de liderazgo situacional, que es un equilibrio entre la jerarquía y lo que pueden aportar las personas. Creo que la acción humana puede fluir en una organización en su justa medida. No todo tiene que ser jerárquico, no todo tiene que ser ágil ni enfocado 100% en las personas. Tiene que haber un equilibrio. Y ese equilibrio, creo, que es la gran habilidad del jefe. ¿Dónde pongo el dial? ¿Lo pongo al 99%, al 1%? Y ahí está la clave. Conociendo mis objetivos, mi equipo, mis capacidades, dónde yo me muevo. Ahora, si quienes están escuchando esto se identifican más con un liderazgo jerárquico, la pregunta es, ¿está dispuesto a tomar un riesgo y a liderar por lo menos con un mínimo porcentaje de agilidad o de algo basado en las personas? Y si hay algún libertario que maneja un equipo, una organización, la pregunta que le hago aquí a la sala o a quienes estén viendo por las redes, si eres libertario, ¿estás liderando con los conceptos libertarios? ¿Estás considerando al ser humano? ¿O no sales de tu jerarquía? Y yo creo que lo que les quiero mostrar hoy, que hay posibilidad de ser coherente en tener una idea liberal y liderar considerando el impacto y la mejora que puede traer la acción humana. ¿Sí? Así que ese es el desafío. El que le interese este desafío, les voy a contar cuál es mi propuesta. ¿Vamos bien? Entonces, la metodología. Si tomamos la hipótesis de Hayek, que ordena el mundo en tres, ¿no? El mundo de la ciencia natural, el mundo de las personas y el orden supremo, Dios o quien ustedes consideren, yo lo hice como un paralelo entre ese mundo de ciencia y el mundo de personas para decir, de lo que ocurre en una organización, sea cual sea, de tu trabajo, tu familia, la universidad, la clase, yo creo que hay un gran porcentaje de circunstancias que son previsibles, que ya más o menos sabemos de qué se trata, que todos los días hacemos un poco de lo mismo. 80%, el número que quieran, incomprobable el número, ¿no? Pero un gran porcentaje de cosas que tratamos de estandarizar, sistematizar, automatizar, mejorar, medimos datos, ponemos aplicaciones, sistemas, la inteligencia artificial, o sea, todo lo que es proceso y tecnología entra en ese espacio de cosas que más o menos sé de qué se tratan. Y ahí es donde la jerarquía se mueve muy bien, porque como está todo definido, todo centralizado, todo controlado, aplico la jerarquía. Pero ¿qué pasa? En mi lectura de las circunstancias de la vida, hay un porcentaje de cosas que son inéditas, sobre las cuales no tenemos control, que son muchas. No sé si el 20%, a lo mejor es el 10%, a lo mejor el 50%, a lo mejor el 40%. Y hay muchas organizaciones que viven sin poder gestionar y sin una metodología para gestionar la novedad. Y este yo creo que es no sé si el gran aporte, pero es mi humilde aporte a esta audiencia en decir, no todo es igual todos los días. Hay cosas que no sabemos de qué se tratan. Y eso nos pasa todo el tiempo, porque dijimos que existe el riesgo de la incertidumbre y no sabemos si en 3 segundos se va a cortar la luz y tenemos que hacer un plan B. Entonces, ese 20%, mi propuesta es que lo trabajemos
a través de las relaciones interpersonales, de la búsqueda de consensos, de abrirnos a la opinión de las personas. Porque la forma que va a tener mi equipo, mis empleados, mi gente, mi familia, y sigan el tipo de organización que aplique este tipo de metodología, seguramente ellos van a tener una propuesta que va a ser mucho más rica, mucha más diversa, y en cantidad y en calidad, que la que yo como jefe puedo decidir. ¿Qué pasa en un modelo jerárquico? La novedad, ese 20%, el empleado que no está empoderado, que no decide, que no toma riesgos, que no le dejan moverse de su lugar y de su tarea, ¿qué hace? La sube al jefe. Dice, yo con esto no tengo nada que ver, no sé cómo se hace, preguntémosle al jefe. Y esa organización que está esperando que el jefe decida, creo que avanzaría más lento. Entonces, si yo le doy un espacio al ser humano, a la persona, a que opine dentro de un contexto, mi tarea como jefe es, primero, mi desafío es abrir al equipo y segundo, buscar un consenso. Porque si todos no podemos opinar, ¿no? Hacemos opinología, nueva ciencia. Todos hablan y al final, ¿qué hacemos? Entonces, a partir de abrir a la opinión de las personas, tengo que cerrar con un consenso entre el equipo, tomar decisiones y establecer un plan de acción y ejecutarlo. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, el equilibrio entre eso que ya viene dado por la historia, por el proceso, por la tecnología que tenemos que nos habilita a sostener lo que es recurrente, perfecto, es lo tal vez más conocido. Ahora, un modelo de liderazgo basado en las personas nos habilita a un nuevo estilo de liderazgo por todo lo que decíamos antes. Un nuevo contexto, gente empoderada, tecnología. ¿Qué vamos a hacer con eso? Estaríamos desaprovechando la capacidad del empleado. Y si el empleado no opina y solamente es una persona que repite tareas, evidentemente nos estamos perdiendo una riqueza. Sobre todo ahora que hay mucha pregunta, a mí a veces me preguntan, ¿y qué opinas de la inteligencia artificial? ¿Va a reemplazar los trabajos? Y no sé, si vos tenés una organización abierta a las personas que opinen y mejoren o propongan, porque hay un porcentaje de cosas que no sabemos cómo gestionarlas, la IA no te puede reemplazar. Porque el componente humano, con sus emociones y su forma de decisión, para mí sigue siendo reemplazable. Este video, si queda grabado y lo ve alguien dentro de 30 años cuando yo esté bajo tierra, por ahí se va a reír de mí. Va a decir, no sabía que la inteligencia artificial iba a reemplazar al ser humano. Yo hoy no lo creo, pero bueno, es irrelevante lo que yo piense, ¿no? Ahora, tengo el 80% de cosas que son previsibles, recurrentes, conocidas, y el 20% que es inédito. Creo que si una organización fomenta el pensamiento crítico, podemos mejorarla. ¿Por qué? Porque para llegar a este 80, partimos del 20. Es decir, alguien comentaba, bueno, que trabaja en startups, son empresas nuevas. Cuando yo también, no sé, hago mentoría para startups, ¿no? Para gente joven que está empezando su emprendimiento. No hay proceso, no hay tecnología, no saben cómo decidir determinadas cosas y van como pueden. Entonces, todo es inédito, ¿no? Lo inédito es el 100%. Hasta que de a poquito van creciendo, trabajan con gente que los puede ir profesionalizando, desarrollando su liderazgo, toman empleados, alguno empieza a documentar, alguno trae una aplicación. Entonces, de a poquito van construyendo en forma consuetudinaria ese 80% que les digo. Pero partimos de lo inédito, partimos del 20%. Y de a poquito vamos construyendo ese 80%. Por otro lado, una organización que ya tiene unos cuantos años, tiene esta parte muy definida, ¿no? Porque ya lo hace muy recurrente, ya lo sabe, con lo cual parece que no sabe trabajar la novedad. Entonces el desafío a las empresas que ya están establecidas es, ¿cómo trabajas la novedad? ¿Cómo trabajas lo inédito? Y para eso se requiere un estilo de liderazgo muy distinto, que habilite que ese 80% que a lo mejor tenía definido
no está funcionando y que a lo mejor hay que repensarlo y que sea 20. Y eso para mí es el pensamiento crítico. Cómo yo diseño una organización que tenga instancias de revisión de las cosas que hago. Y si las voy a o proponemos un foro de mejora y cambio, no decir, no es tomárselo personal. Ahora están diciendo que esto no sirve porque lo hice yo. Y bajar un poquito el ego y la soberbia, ¿no? Y tener la humildad de decir, las circunstancias cambiaron, ahora las cosas las podemos hacer de otra forma. Entonces ese 80 vuelve al 20. ¿Vamos bien? Entonces, es clave para mí el pensamiento crítico. Dos componentes de esto como para llevarnos la idea de esta lámina. Considerar que hay cosas que no controlo, que son muchísimas. ¿Cómo hago para que la organización tenga la capacidad de gestionarlas? Primer punto. Y segundo punto, ¿cómo reviso lo que ya me funciona en un punto que no me funciona más? Tener la capacidad de decir, revisémoslo y cambiémoslo. Y eso para mí, muchas veces, el que trae esa novedad y esa propuesta es el individuo, es el empleado, no necesariamente el jefe, porque es el que más seguramente le va a costar ver, porque hace mucho que lo trae, que lo hace. Fíjense cuando en una organización viene alguien de afuera, contratan a alguien de afuera, ¿no? Y a los 3 meses empieza a decir, bueno, ¿esto por qué lo hacen así? Y porque, no sé, yo cuando entré se hacía así. Y le preguntan al otro y dice, no sé, siempre lo hicimos así, no sé quién lo definió. Y eso es pensamiento crítico. Si yo no le habilito al empleado a opinar, no hay espacio de mejora. ¿Vamos bien? Entonces, ese es el enfoque metodológico. Y hasta acá llega el mensaje por ahí distinto que se me ocurrió darles a nivel de ensayo. ¿Qué hago yo con todo esto? Para lograr generar un desafío en aquellas personas que me están escuchando y decir, bueno, ¿y ahora qué? Ok, entendí la metodología, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, yo lo que trabajo es en plantear esta metodología y empezar a entregar conceptos que desafían el nivel de conciencia, desafían la forma en la cual pensamos y nos organizamos. Y esto lo hago a través de 3 módulos. El primero es responsabilidad y protagonismo, con contenido que tiene que ver primero con entender la diversidad de opinión. ¡Wow! ¿Qué cosa? Sí, la diversidad de opinión. ¿Hay 8.000 millones de personas en este mundo? Más o menos. ¿Alguien conoce 2 personas iguales? Yo no, por ahora, no sé, por ahí las iguales, ¿no? Físicamente, sus emociones, sus formas de actuar. ¿Alguien conoce? Parece que no, ¿no? Yo todavía no encontré a nadie. Voy preguntando, hago conferencias, mis talleres, mi formación y todavía nadie me levantó la mano. Entonces llegó un momento en mi vida que dije, ¿para qué? No, ¿por qué? Porque la respuesta depende del orden supremo, no mía. ¿Para qué hay 8.000 millones de personas distintas? ¿Sí? Entonces, yo creo que cada uno tiene su habilidad y su don. Y ahora les voy a decir algo que es incomprobable. Por ahí, si me graban dentro de 30 años, pasa. Yo creo que el mundo se va a acabar cuando nos demos cuenta de esto. Que yo tengo un don, tú tienes un don, el que me están mirando ahí por las redes tiene un don, y si nosotros lo compartimos, la humanidad es maravillosa. Y en ese momento el mundo, cuando nos demos cuenta de eso, se acaba. Esa es mi teoría así, apocalíptica. Relacionado a eso, si yo concibo y acepto la diversidad de opinión, tengo que desarrollar una capacidad de aprender. Aprender, ¿no? Los americanos de esto le dicen learnability, capacidad de aprender. Y hay todos estudios acerca de esto. La base del aprendizaje tiene que ver en conectar con otras personas. Una forma puede ser leer libros, ver cosas en internet, pero a mí me encanta
relacionarme con otras personas para ver qué puedo aprender. Porque si yo concibo en esta diversidad de opinión que hay personas todas distintas, tú tienes un don, tú tienes un don, tú tienes un don. Mi tarea es entender cómo hacer para desbloquear ese don y aprenderlo yo. Porque en la forma en que tú resuelves las situaciones o las piensas son distintas a las mías. Entonces, si yo te conozco, te entiendo, veo cómo operas, cómo ejecutas, cómo actúas, la acción humana, incorporo eso a mi vida, yo soy más rico. Hace 10 años me di cuenta de esto. Disfruto conocer gente nueva, por eso estoy acá y me encanta estar con ustedes. Y ojalá, digamos, seguiremos en contacto. Porque a partir de conocer un ser humano, el mundo se hace más rico. Y en la organización también. Relacionado a esto, es muy importante la inteligencia emocional. Porque para aceptar la diversidad de opinión, para creer que el otro tiene un don que yo puedo tomar, tengo que ser humilde, aceptar que no lo sé todo, tener ganas, no estar resignado, no resentir, sino aceptar que no lo sé o aceptar que el otro puede saber más que yo. ¿Ustedes creen que las emociones afectan la toma de decisiones? Sí, ¿no? Los estudios de neurociencias, no soy experto, pero dicen que somos seres emocionales que tomamos decisiones racionalmente, que las justificamos después. Si yo le pregunto esto a mi papá, tendrá la versión del ser racional y el Homo sapiens, porque es lo que nos contaron hasta hace unos años. De nuevo, cuando alguien vea este video dentro de 30 años, se va a reír de lo que estoy diciendo, porque seguramente la neurociencia habrá avanzado. Pero hoy lo que estamos aceptando, que somos seres emocionales. Entonces la pregunta que les hago es, no sé si alguien estudió en la universidad, el FP, el bachillerato, el ESO, la que sea. ¿Alguien tuvo como materia inteligencia emocional 1, inteligencia emocional 2? No. Nos estamos perdiendo algo. Entonces, si las emociones afectan la toma de decisiones, ¿cómo no conocemos, trabajamos y exploramos cómo trabajar las emociones? Bueno, tengo un capítulo entero de liderazgo emocional, donde le doy las herramientas de cómo trabajar este tema. Por último, protagonistas. Cómo salir del victimismo en el cual como sociedad nos enseñan a estar desde el día 1, lo digo como víctima, ¿no? Y ser protagonista de mi vida. Porque nos enseñan a ser víctimas del día 1 diciendo, por ejemplo, no, mi hermana empezó a pelearme, yo no empecé. Yo me saqué un 10, un 8, un 9. La maestra me puso un 2. ¿Alguien suspendió alguna vez en la vida? Jamás. Fue la maestra que me suspende. Yo no tengo nada que ver. Llegué tarde a la reunión por el tráfico. Yo hice todo lo posible, pero había muchos coches en la calle. Somos víctimas, vivimos como víctimas, operamos como víctimas y aceptamos el victimismo. Y yo trabajo en romper con todo eso, pero para eso requiero un nivel de conciencia elevado y un compromiso con esta vida. Yo vivo así hace 10 años. Estoy agotado porque me requiere mucha energía. Pero ¿saben qué? Estoy feliz. Y este protagonismo, ambición, ganas, es la que me permite decidir un cambio de vida, de un trabajo por cuenta ajena a ser autónomo, o me permite migrar de un país a otro. Porque si no tuviera este convencimiento, y por supuesto una familia que es parte de la decisión, sería imposible. Primer bloque, ¿no? de desafíos. Segundo, comunicar para generar realidades. ¿Sí? A esto le llamo comunicación generativa. Ahora se escucha la IA generativa, a diferencia de la IA anterior, ¿no? La IA que genera, que es más inteligente. Yo digo que desde el lenguaje, desde la comunicación, podemos generar nuevas realidades.
desde lo que digo, desde lo que hablo, yo como líder, hago que las cosas sucedan. Si yo hablo con un propósito en mente, puedo generar algo distinto. Entonces, componentes de esto, escucha activa. En la escucha activa lo que trabajo es que el verdadero impacto de la comunicación no es lo que yo digo o mi intención al comunicar, sino lo que te llega a ti. Y yo me tengo que forzar en que ese mensaje te llegue a ti de la forma que yo quiero. Muy complicado. No, entonces me llaman y dicen, Pablo, vení a ayudarme en mi empresa porque tenemos problemas de comunicación. Y sí, ¿no? Es el ser humano, que está bien. Gracias a que nos comunicamos podemos avanzar. Pero en ese camino tenemos filtros de comunicación, porque cada uno piensa lo que quiere. Entonces, la comunicación sería perfecta si enchufamos un cable USB o el cable que ustedes quieran en el ordenador y hay transmisión de conocimiento, ¿no? De información, no se pierde nada, no hay filtro, es perfecto. ¿Habrá alguien que quiere ser un ordenador? ¿O prefieren pensar? ¿Prefieren actuar? ¿Prefieren arriesgar? ¿Prefieren crecer? Entonces, en la escucha activa, ¿tenemos problemas de comunicación? Sí. ¿Qué podemos hacer para mejorar o minimizar esos filtros? Segundo, tratar de entender lo que es un dato y lo que es una opinión. Y mucha gente, sobre todo aquellos que podemos definir como dictadores, creen que la opinión de ellos es un dato. Es la verdad, revelada. Entonces, yo cuando escucho a personas que tienen la verdad revelada, digo, pero si acá estuviera mi mamá, que en paz descanse, ¿entendería lo mismo? Porque si fuera un dato, es 1, 2, 3, A es mayor a B, esta sala, no sé, es blanca, mi mamá opinaría lo mismo. Esto es una silla, esto es una mesa. Ahora, en cuanto a opiniones, no existe la verdad. Con lo cual, para mí, no existe tener razón. Pues yo describo algo que es objetivo y demostrable, ¿quién tiene razón? Nadie, si ya nos pusimos de acuerdo antes que esto se llamaba silla. Y si yo opino, ¿quién tiene razón? Nadie, porque mi opinión, y es válida. Entonces, trabajar en esquemas donde la razón no existe. De nuevo, un ejercicio de humildad y de trabajar los egos, ¿no? Y por último, saber hacer peticiones. Antes les decía, la petición es el acto que utilizamos en el mercado. En el mercado de las organizaciones, que es la reunión, el diálogo. Yo hago una petición a partir de tu oferta. Tú me tienes que mostrar tu oferta, tu propuesta de valor, en términos, ¿no?, de marketineros, y yo te hago una petición. Y llegamos a un acuerdo o a un consenso. Por último, un módulo de pensamiento crítico y consenso. Yo trabajo en mejorar las comunicaciones para que sean con propósito. Ese 20% de incertidumbre que decíamos antes, si yo puedo hablar, ser asertivo, comunicarme, que el otro escuche, respete mi opinión, yo puedo mejorar las relaciones interpersonales, la cohesión de los equipos. Pero para eso tengo que hablar con propósito. Y hablar con propósito no necesariamente es decirle al jefe, no sabes lo que hizo Juancito. Y hablar con propósito es no ser protagonista de mi tarea o del objetivo, del logro que me han puesto. Y eso se trabaja en una organización. Si digo que no, es no porque fundamento y hago una propuesta. Eso es hablar con propósito. Y eso hay que aprenderlo, el que no lo sabe, entrenarlo y ejecutarlo. Difícil. Bueno, todo lo que les cuento es difícil. Pero se trata de alinear un
una filosofía, un estilo de vida con una acción, sobre todo cuando trabajo con otras personas. Y por último, saber consensuar y establecer planes de acción. El consenso es mi herramienta favorita a la hora de avanzar. Es muy difícil para mí alcanzar acuerdos. 100% de acuerdo en lo que estamos hablando es muy difícil. Pero sí un consenso. Y un consenso implica ceder. Y para ceder hay que tener todas las otras condiciones que decíamos. Entender la diversidad de opinión, creer que el otro tiene un don, que estoy dispuesto a aprender, que no tengo egos, que emocionalmente lo puedo aceptar. Al final, lo que yo quiero llegar como herramienta de gestión en la organización es apertura a la opinión y establecer consensos para planes de acción. Para llegar a eso necesito un montón de condiciones previas que les acabo de contar. Porque que nos abramos a la opinión, un jefe jerárquico que ahora le diga, bueno, abrite la opinión del equipo y busca consensos. No, esto lo decido yo. ¿No? Intuitivamente, bueno, está bien. ¿Cómo hacemos para dar un paso desde ese lugar de la jerarquía o el sabelotodismo a poder abrirme a que no tengo la verdad? Entonces, ya lo dijimos, el futuro no es igual al porvenir, el futuro es un por hacer. Entonces la pregunta es, ¿quién quiere cambios? Preguntamos. Y la gente levanta la mano. Sí, hay que cambiar esto, tenemos que cambiar los procesos, la tecnología, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y vos, qué vas a hacer? ¿Quién quiere cambiar? ¿Cuál es tu propuesta?